que esta clase sea dinámica. No voy a hacer preguntas a las cuales ustedes tienen que estar preparados. ¿Tienes? No. Pero sabían que recordar el tema, ¿no? Estoy moviendo tu perro. A ver, doctora Chantel, la delegada, ¿qué entiendes por monitoreo? Bueno, intraoperatorio que en la sala quirúrgica se toma sus signos vitales y el control de signos vitales para ver que no haya ningún cambio cuando están operando. Referente a los signos vitales. Doctor, ¿está de acuerdo? Creo que parte sí, pero podría agregar que es estar acompañando los signos vitales, pero ayudándolos. O sea, si hay una elevación en algún valor, reducirlo, si hay una disminución, aumentarlo. ¿Qué entiende usted por monitorizar? A ver, doctora, grupo de prácticas, a ver. ¿Qué entiende por monitorizar? ¿Perdón? Es un seguimiento, es una supervisión, es una observación que se le hace a un paciente, en este caso, en el área intraoperatoria, con un único objetivo, o un objetivo principal: mantener la fisiología del paciente. El anestesiólogo lo que hace es mantener la fisiología del paciente, las funciones vitales entre ellos, ¿no? Porque no solo vamos a medir las funciones vitales, vamos a tener otro tipo de monitoreo. Entonces, vamos a monitorizar la profundidad anestésica, el grado de relajación que tiene el paciente, la estabilidad hemodinámica, la vigilancia de la profundidad, circulación, oxigenación, ventilación y termorregulación. Para esto tenemos dos tipos de monitoreo. Siempre ustedes cuando estudien tienen que trabajar por algoritmos. Yo sé que ustedes leen, yo sé que ustedes tienen un montón de cosas en la cabeza, pero ahora tienen que comenzar a ordenarse. Porque cuando llegue el paciente a manos suyas en una emergencia, no van a poder atender al paciente si tienen todo mezclado. Tienen que tener algoritmos, ¿ya? Entonces, en el monitoreo tenemos un monitoreo estándar y un monitoreo especializado. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Definir el monitoreo básico o estándar, interpretar los valores resultantes, reconocer otros tipos de monitorización especializada. Miren ustedes, siempre pasa esto, ¿ya? Todo lo que han visto en las películas, Doctor House, que el frecuencia latina, que el paciente está monitorizado, incubado, eso lo van a ver también en el hospital. Y lo primero que pasa cuando ustedes ven eso, se asustan. Dios mío, tanta monitorización, tantos cables, tantos medicamentos endovenosos. ¿Ya? Nos vamos a ordenar ahorita para interpretar todo eso.
La Real Academia Española, ¿cómo define la monitorización? Proceso de reconocimiento y evaluación periódica de potenciales problemas fisiológicos que implica observar y vigilar al paciente, utilizar una instrumentación adecuada a cada caso y capacidad para interpretar de manera correcta los datos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Monitorizar a nuestros pacientes. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Doctora, ¿cuáles son las 3 etapas de la anestesia? A ver, doctora Barragán, ¿cuál es su nombre? ¿Cuáles son las 3 etapas de la anestesia? Puede ser, ¿eh? Doctora. Muy bien. El preanestésico, el intraoperatorio o transanestésico y el posanestésico. ¿Cuál es lo principal del preanestésico? La evaluación preanestésica, ¿no? Ahí es donde tú vas a ver si el paciente tiene alergias, tiene enfermedades, qué medicamentos toma, el ayuno. A ver, ¿quién me ayuda con eso, por favor? El ayuno. ¿Qué pasa? Y le vas a dar indicaciones al paciente. Vas a evaluar bien a tu paciente, le vas a hacer un buen examen, le vas a pedir sus exámenes auxiliares y vas a dar tus indicaciones. En el intraoperatorio es donde vas a tener la monitorización, donde vas a tener el procedimiento anestésico y se va a llevar la cirugía propiamente dicha. ¿Ya? Entonces, ese es el intraoperatorio. Ahí vamos a tener 2 grandes grupos de anestesia. Eso lo vamos a ver más adelante, pero para que tengan en cuenta. La anestesia general y la anestesia regional. Y algunos libros consideran un tercer grupo como anestesia local. Eso ya lo vamos a ver y lo van a tocar en cada práctica que tengan. Y en el postoperatorio lo más importante es la unidad de recuperación post-anestésica. En el monitoreo estándar o básico, eso es pregunta de examen, vienen en las claves para el ENAM, para la residencia. ¿En qué consiste el monitoreo estándar? Consiste en electrocardiograma, pulso oximetría, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y presión arterial no invasiva. Presión arterial no invasiva. ¿Ok? Cuando les pregunten en qué consiste una monitorización estándar, en todo lo que les he dicho. ¿Qué significa estándar? Que tiene que estar en una clínica, en un hospital, y no puede faltar. Sin eso no puedes iniciar tu anestesia. A partir de ahora van a aprender a estudiar la medicina basada en la evidencia. No es que mi profesor me dijo, y así lo hizo el doctor. Ustedes ven en la práctica y lo buscan y lo leen. Todo procedimiento médico o acto médico está ligado a una parte legal. Hay un protocolo, una guía de procedimiento. Esto es lo que hemos hablado: preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio. Eso es lo que van a ver en anestesia. Esto es lo que van a ver en la
Esta es la monitorización estándar, ¿ya? Hay diferentes monitores de última generación. Este es un antiguito más o menos. A ver, vamos a recordar fisiología. Se supone que todos los que han pasado saben fisiología, están listos para salir. Doctor, ¿qué te dice esa imagen? Bueno, es una lectura de los electrodos, ¿no? De la variación de potencial que pueda haber dentro de un tejido. Doctora. Que en el electrocardiograma las ondas positivas van a ser, o sea, son por la suma de vectores que se dirigen hacia el polo positivo. Y las ondas negativas son las que se alejan del polo positivo. ¿Están de acuerdo? Muy bien, doctora. Esa es la primera ley del electrocardiograma. Todo potencial o estímulo que se acerque a un electrodo te da una onda positiva. El que se aleja del electrodo te da una onda negativa. ¿Ya? Y nosotros utilizamos estos electrodos para poder medir el electrocardiograma en un monitor. Tenemos monitores de 3 electrodos y de 5 electrodos, ¿ok? Y nos van a medir todas las derivadas. Generalmente nosotros en el intraoperatorio vemos la derivada 2. ¿Por qué creen? Doctora. Doctor. Porque en la derivada 2, las ondas, segmentos intervalos están como lo han estudiado en su Dayton y en su Rubin. Cumple con todas las leyes. ¿Ok? Siempre que ustedes vean un trazado, vayan a esa derivada 2. Depende del tipo de cirugía y del tipo de paciente para pedir un electro de 3 o 4 electrodos, ¿ya? Y acá este es un resumen de cómo leer un electrocardiograma. A ver, empecemos. No voy a dar clases de electro, pero quiero saber sobre qué terreno estoy pensando. Doctor, ¿cómo se lee un electro? ¿Cuánto es lo que debe correr el electrocardiograma entonces? ¿Qué velocidad? Ese es un papel milimetrado, ¿cierto? Ya. ¿A cuánto debe correr? Fuerte, sin miedo. 25 milímetros por segundo. Si yo corro a más, ¿qué voy a diagnosticar? ¿Bradicardia o taquicardia? Les estoy ayudando, ¿no? Si yo que el papel corra más rápido, bradicardia. ¿Me entienden? No. Porque el papel va a correr más rápido, pero tu corazón va a seguir latiendo igual. Entonces, en vez de ocupar 5 cuadrados, va a ocupar 10, va a correr más rápido y sale un latido. Corre más rápido y sale otro latido. En cambio, si corre a menos, voy a interpretar una taquicardia. Por eso siempre tienen que fijarse en cuánto está viajando.
Lo primero. Lo segundo. A ver, por acá otra vez. ¿Cómo es? Muy bien, el ritmo. Y ahí hay dos características principales. ¿Cuáles son? Son dogmas de fe. Son irrefutables. ¿Cuáles son? Vamos, doctor. ¿Estás con ganas de hablar? Vamos, lánzate. Ahora se pueden equivocar. No, la presencia de onda P Muy bien. ¿Qué características tiene? tiene que ser positiva, salvo en Antes de eso, hay un dogma de fe que reza así: toda onda P precede a un QRS. Nunca se olviden de eso, porque van a tener. Este es un electrodo bonito, precioso, pero así no les viene. Se confunden a veces. Entonces, si ustedes piensan que es onda P, vean que después le sigue un QRS. ¿Y cuál es lo otro? Que el ritmo tiene que ser regular. Y de ahí, como dice el doctor, ¿no? Todas las ondas P en las derivadas son positivas, a excepción de ABR. ¿Se cumple en ese diagrama? Se cumple, ¿cierto? El ABR está ahí arriba. ¿Qué pasa si yo encuentro una onda P en ABR positiva? Doctor, voy corriendo, lo llamo al doctor Paredes, que está en anestesia. Doctora. Doctora. Dos posibilidades grandes. O que el paciente tenga una dextrocardia y todo se ha movido, o que está mal tomado. ¿Qué es lo más común? Que esté mal tomado. Y ustedes van a ser internos. Y cuando yo llegue a la emergencia y me presente de manera de programa y lo lean, ya han dado diagnóstico y la onda P está positiva en ABR, o sea, no han hecho nada. ¿Ya? Entonces, ya tenemos el ritmo. Tenemos ritmo sinusal. Ahora vamos a darle su apellido. Es taquicardia, radicardia o ritmo normal, ¿cierto? Entonces ahí tenemos otro algoritmo. Para sacar la frecuencia cardíaca tenemos que saber si es regular o irregular. Si es regular, como en este caso, ¿cómo se saca la frecuencia cardíaca? Fuerte, doctora, vamos. Acérquese, acérquese. Vamos, sin miedo. Equivóquense. Acérquese, doctora. Si ustedes un ritmo regular, ubico dos QRS y divido 1500 entre la cantidad de cuadrados pequeños que hay entre R y R. Y la otra forma es ubicar. Perdón, fuerte, no escuché. Una forma es ubicar dos R's y dividir 1500 entre la cantidad de cuadraditos pequeños que aparecen. ¿Cuántos cuadraditos pequeños hay ahí? 5, 10, 15, 16. 1500 entre 16. 5, 10, 15, 20, 21. Ahí yo veo 20 ya. Es que esto parece 21. Ya, 21. ¿Cuánto? 71, 4. ¿Cuánto? 71, 4. ¿Es normal o no es normal? Sí.
¿Cuál es la normalidad de la frecuencia cardíaca? Entre 60 y 100. Entonces, a ese electrocardiograma le damos su apellido, ritmo sinusal normal. Y la otra forma puede ser ubicar un R que esté en una de las líneas gruesas. Supongamos que es este acá, e ir retrocediendo 300, 150, 100, 75 y salen. Muy bien. Otra forma. 300 entre los cuadrados grandes. 300 entre los cuadrados grandes. Y si es irregular, ¿qué es lo primero que necesitas pedirle a la enfermera? La enfermera te trae un electrocardiograma y ves que es irregular. ¿Qué quiere decir irregular? Que las R's no coinciden, no tienen la misma distancia. Entonces, ¿qué le pides a la enfermera? Doctora. Doctor. Una derivada 2 extendida. Muy bien, una derivada 2 larga o extendida, como la ven acá. ¿Por qué? Porque se va a tener que adaptar 10 intervalos, 10 R's multiplicados por 6. Por 6. O por 10. ¿Cómo es? Doctora. Por 10. En 6 segundos cuentas cuántas R's hay. Si tienes 4, si tienes 5, si tienes 6 por 10, 60 y esa es la frecuencia cardíaca. ¿Hay otras formas? Sí, hay otras formas, pero esas son las más usadas. Luego que ves la frecuencia, tienes que ver qué cosa. Doctor. El eje cardíaco. Yo quiero saber si mi eje cardíaco es el correcto. ¿Y cuál es el eje cardíaco normal? No me hablen de grados, ¿ah? Y hace 48. ¿Cómo es el eje cardíaco? ¿Quién es el que ve el eje cardíaco? ¿De qué depende el eje cardíaco? ¿Han llevado semiología? ¿Sí? ¿De quién depende el choque de punta? De la contracción ventricular, los doctores. El ventrículo izquierdo trabaja con ganas y con armonía. Con presiones. Así es, doctora. Por eso, la mayor masa muscular es el corazón izquierdo y por lo tanto te va a dar el choque de punta. Y si es más grueso, el electrodo lo va a captar más. ¿Estamos? Entonces estableces tus 4 cuadrantes. ¿Se acuerdan del señor Intoven, no? Tienes tus 4 cuadrantes, izquierdo, derecho. Derivada 1. Derivada ABF. Todo lo que es superior es negativo. Lo que es inferior, positivo. Lo que es izquierdo, positivo. Lo que es derecho, negativo. Por lo tanto, mi choque de punta tiene que estar acá. Derivada 1 positiva y derivada ABF positiva. Acuérdense, entonces vamos a ver. ¿Dónde me fijo? Derivada 1. ¿Es positiva o negativa? ¿Qué miro para saber si es positivo o negativo? ¿Qué miro?
complejo QRS, porque el complejo QRS me habla de contracción ventricular. Entonces, derivada 1, el R es más grande que S o U. ¿Seguro? Ahí hay otro dogma de fe. La primera onda negativa después del P es la Así es. Muy bien, doctora. La onda negativa, la primera es U. Y la única onda positiva en un complejo es R. O sea, si ustedes encuentran P y una onda hacia arriba, solita, ¿qué es? R y punto. Ahí muere el payaso. Si ustedes encuentran P seguido y hacia abajo una, ¿qué es? ¿Y por qué no es ese? Ah, es QS. Así se denomina QS. Porque no sabes. QS. ¿Estamos? Entonces acá ves el complejo QRS, ¿no? Es más positivo hacia arriba, más negativo, entonces quiere decir que se está yendo el eje hacia la izquierda. Dibujas tu vector para allá. Y luego te fijas en qué, en ABF. Miren ustedes. La R es más grande que la Q. Quiere decir que está yendo hacia abajo. Este corazón, su choque de punta, está en el cuadrante normal. Cuando tú encuentras eso, ya no te vas a buscar nada más. ¿Me entiendes? Es un ritmo normal. Cuando comienzas a buscar hipertrofias, isquemias, infartos anteriores, cuando tú encuentras alguna alteración en los anteriores pasos. ¿Ya? El ST te sirve para ver lo que son lesiones. ¿Ya? La onda Q, ¿cuándo es una onda Q patológica? ¿Quién nos habla de una onda Q patológica? Cuando es una onda Q profunda y se repite en más de 3 derivadas. Te habla de un infarto antiguo. ¿Ya? Y cuando hablas de un infarto nuevo, ¿en qué te fijas? ¿Ah? Eso es para lesión. Es diferente lesión isquemia que infarto. Puede haber ST elevado, normal o con infradesnivel. Eso ya lo van a ver en la biología. ¿Te fijas en qué onda? La última que queda. La onda T. ¿Ya? ¿Y cómo es la onda T normal? Tiene dos características. Es asimétrica. Asimétrica. No me van a responder el examen simétrica. Si encuentran una onda T simétrica, hay problemas ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir asimétrica? Aquí, la ascendente no tiene la misma distancia que la descendente. ¿Ya? No es uniforme, no es simétrica. Esta es una simétrica, quiere decir que es una onda normal. Y lo otro es que es positiva en todas las derivadas, excepto en A, B, igualito. Entonces hemos visto ritmo, frecuencia, eje, y luego ya se ven a ver las hipertrofias que hay, el índice socológico, todo eso.
Pasamos a la frecuencia respiratoria. ¿Por qué les pongo los electrodos de nuevo? Porque en el monitoreo intraoperatorio, los electrodos que nos sirven para ver el EKG también van a marcar el movimiento torácico. O sea, la ventilación del paciente. ¿Ya? ¿Cuáles son los 4 fundamentos de la respiración según Guyton? Ahora, por acá, ¿qué dice Guyton? Uno respira, ¿por qué? Porque primero ventila. Al ventilar genera un flujo inspiratorio, que eso genera trabajo, ¿cierto? Entonces, primero, ventilación, difusión, transporte de gases y doctor, regulación neuronal. O sea, depende de cómo ventilo, de cómo difunden mis gases, cómo lo transporto y cómo trabaja mi sistema neuronal. En este caso lo que está funcionando es la ventilación. Y ahí, bueno, ya tienen la escala, los valores normales, ¿ya? Qué bonito, miren ustedes. ¿Cuántos habrán visto un pulsoxímetro y no le han tomado el valor que se merece? No han choqueado. Pobre pulsoxímetro. ¿Cuáles son los fundamentos físicos de la pulsoximetría, doctora? Doctora. ¿Qué me olvido, doctora? No, eso es lo que hace. ¿Cuál es el fundamento? Doctora. Tiene 2 fundamentos físicos. Uno, la pletismografía, o sea, el estudio del pulso. Y el segundo es la espectrofotometría, estudio de los colores. ¿Qué quiere decir eso? Que si no tengo un buen pulso, no me va a medir, no me va a servir este monitoreo. Y lo otro, si no tengo un buen estudio de los colores, si está pintada mi uña, si tengo un guante y no pasa la luz infrarroja por la hemoglobina, no me va a medir bien. Doctor, ¿tiene sueño? No, ¿verdad que se tiene la luz de la cara? Entonces, y después de eso, lo que desea, no se preocupe. Entonces, esos son los fundamentos. Por lo tanto, si yo veo en el internado que ustedes me están agarrando el pulsímetro porque no se mueve el paciente o le ponen un esparadrapo, están interfiriendo, ¿no?, con la física, ¿no? O sea, son unos terroristas de la física. ¿Ya? Hay pacientes que uno ve el monitor y dice, oye, estoy desaturando. Está con 89%, y tú vas, señora Mori, ventila bien, te falta le pusieron el esparadrapo. Al poner el esparadrapo disminuye la irrigación y por lo tanto el pulso y no te lee bien. Pregunta del examen, ¿eh? Y ahí ven un dibujito. ¿Qué dibujito es ese? ¿Cómo se llama esa curva? La curva de la distribución de la hemoglobina, ¿no?, que lo han visto en fisiología, ¿no? Lo pongo ahí porque puede ser pregunta de examen. Y los valores normales, ¿no? Ya ustedes lo conocen.
Otro monitoreo, otro monitor estándar estamos hablando, la temperatura. La temperatura normal que debe tener una sala de operaciones oscila entre 24 a 26 grados centígrados. ¿Por qué? Porque esa es una temperatura neutral en la cual el paciente no genera ni anabolismo ni catabolismo y las bacterias no tienen un crecimiento adecuado. Pero cuando vayan ustedes a hacer la práctica se van a dar cuenta que nuestras salas son un horno en verano y en invierno unas congeladoras. ¿Ya? Temperaturas del paciente, ya ustedes conocen también, eso lo han visto en los primeros años, creo. Presión arterial no invasiva. Ya ustedes lo han estudiado en cansancio. Ahí la primera imagen nos muestra los brazaletes que tenemos. Es como tomar una presión arterial con su estetoscopio, con su manómetro. ¿Ya? La diferencia es que no tienes el estetoscopio. La membrana del estetoscopio está adosada al monitor. El monitor es el que va a captar la presión arterial. Y abajo está la presión arterial invasiva. La presión, ojo, la presión arterial invasiva no es un monitoreo estándar. No, entonces las dos usan la diapositiva, por eso me equivoqué. Solo es para que ustedes no se olviden. La presión arterial invasiva, como su nombre lo dice, va a cateterizar una arteria. La más común, la arteria radial. Y a través de este dispositivo que se llama set de línea arterial, vamos a captar la presión arterial en segundos. Conectas acá y en el monitor te capta cada rato cómo varía la presión. ¿Para qué creen que serviría eso? Para pacientes inestables. En cambio la otra te va a medir cada 3 minutos, cada 5 minutos, o sea, no es una presión real. Y acá están las presiones, eso lo pueden encontrar en el Google. A ver, ¿quiénes están rotando anestesia ya? Aparte de mi grupo. ¿Nadie? Ya, a ver, doctores, ¿qué es eso? Ya, pero ¿qué es? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que ves ahí? El test de Allen. ¿Para qué sirve el test de Allen? ¿Ah? Muy bien, doctora. ¿De qué? ¿De la mano? Sí. O sea, para ver si yo lesiono la arteria radial, las colaterales que vienen de la cubital me tienen que salvar la mano. Y viceversa, ¿no? Entonces ustedes han visto en las noticias, ¿no? Paciente se salva de sepsis, pero quedan amputados los dedos. ¿Han visto, no? A la familia no le interesa que tú estuviste más de 20 días salvando a tu paciente, sacándole el cultivo, que hizo paro y lo sacaste, que hizo un segundo paro y lo sacaste, que te quedaste en la noche. No le interesa. Al familiar lo único que quiere ver es que su paciente salga como entró. Lo que pasa en sala es cosa de nosotros. Entonces hay que cuidar eso. Siempre antes de la presión arterial invasiva se hace un test de Allen. ¿Ya?
Acá está la presión invasiva, miren ustedes. Lo conectan y les va a dar una onda de pulso arterial y la presión va cambiando en segundos. Esta es la presión arterial no invasiva. ¿Ya? Con esta onda uno puede sacar muchas conclusiones, como por ejemplo la variabilidad del pulso para ver si el paciente necesita volumen o inotrópicos. Entonces, hasta ahí hemos terminado con el monitoreo estándar. Y para que ustedes tengan conocimiento que existe un monitoreo especializado. ¿Qué es eso? Fisiología renal, análisis de gases arteriales. ¿Debemos tener un monitoreo hemodinámico del paciente? Sí. ¿Ya? Ahí tienen el cuadrito para que nunca se olviden. Acidosis, alcalosis, lo que ustedes saben, ¿no? Otro monitoreo, el monitoreo ventilatorio. En el COVID estuvo de la diabetes. Cada día salía un nuevo artículo de la guía europea, de la guía americana, de cómo manejar al paciente. Este es un mundo, ventiloterapia. Si ustedes llegan a hacer la residencia en anestesio, al menos acá, yo les voy a dar el curso de ventiloterapia. Es un mundo hermoso, lindo, precioso, pero para eso tienen que saber fisiología. ¿Ya? Este monitoreo es un ventilador de UCI. Nosotros tenemos un ventilador de la máquina de anestesia parecido, ¿no? Donde acá están las variables ventilatorias que tú puedes corregir: frecuencia respiratoria, volumen vital, activo, ¿no? ¿Qué es eso? La capnografía, que es parte del monitoreo ventilatorio. ¿Ya? Nosotros tenemos que ver el CO2 que está saliendo, la capnografía, porque la capnometría solo es la numeración. En cambio, nosotros como médicos tenemos que saber esas ondas. Y acá están las partes de la capnografía. Tarea para la casa: ¿cuáles son las partes de la capnografía? ¿Ya? Ahora, el aspecto principal, la carnecita. Dijimos que la anestesia se divide en anestesia general y regional, y algunos le ponen también como una tercera anestesia local. Nunca se van a olvidar de esto. Y cuando hagan, si son museólogos en emergencia, para intubar a un paciente, tienen que tener 4 pilares fundamentales. Y para dar anestesia se agrega un quinto pilar. Entonces, para intubar a un paciente son 4 pilares fundamentales. 1, la sedación. Segundo, la hipnosis. Tercero, la relajación muscular. Cuarto, la analgesia. En la sedación pongan, entre paréntesis, amnesia. Cuando hablamos del test general vamos a ver eso, pero les adelanto. Cuando ustedes tienen a su paciente listo para intubarlo, sea en emergencia o sea en sala de operaciones, lo primero que tienen que hacerlo es sedarlo. Y al sedarlo, le vamos a borrar los recuerdos malos. ¿A quién le gustaría estar ahí en la cama, desnudo, con 3 enfermeras, 2 anestesiólogos, 3 cirujanos? A nadie, ¿no? Entonces, hay que borrar la memoria. ¿Y cómo logras eso? El medicamento más usado, midazolam, una benzodiazepina. Entonces tú estás ahí y le dices: señor, ¿cómo está? Todo bien.
¿Ya? Y él no se va a acordar de nada cuando despierte. ¿Te acuerdas que me dijiste que tenía 3 esposas? No, yo nunca, no. ¿Ya? El midazolam te da una amnesia anteógrada. Te hace olvidar lo que has vivido, porque los eventos próximos a la aplicación del medicamento. Luego de eso tienes que hipnotizar al paciente. ¿Han visto cómo hipnotizan así? No es magia, doctores. Simplemente es trabajar con medicamentos e introducirlo a planos profundos. ¿Ya? Entonces, ¿qué diferencia hay entre sedación y hipnosis? Tenemos una sedación leve y una sedación severa, y luego viene la hipnosis. Eso depende del plano y de la relación con el medio ambiente. Le pones el midazolam y el paciente va a decir, digamos, le pones y comienza a dormir. Él sigue con sus funciones vitales. Y le dices, Javier, hablando, abre los ojos de nuevo. Quiere decir que está conectado todavía con el medio ambiente. Sedación leve. Sedación moderada. Le pones y el paciente, Javier, no responde. Lo tocas, Javier, ¿qué pasó? Moderada. Severa. Dice, Javier, nada. Lo mueves, nada. Le causas dolor y ahí sí responde. Pero todavía está conectado con el medio ambiente. Él todavía tiene sus funciones vitales intactas. Respira, tose, ¿ya? Y la hipnosis, que es el siguiente paso, le dices, Javier, lo mueves, lo traccionas. Si es mujer, agarras las manos y le haces así y no despierta. Quiere decir que el paciente se desconectó. A los residentes le decimos, es todo tuyo tu paciente. ¿Por qué? Porque ahí tienes qué cosa tienes que hacer. ¿Qué pasa si ustedes se encuentran con un paciente así en la calle? O están viajando de vacaciones y en el avión, ¡un médico! ¡Por favor! Y ustedes, ¿qué tienen que hacer? Lo primero tienen que hacer si está conectado, ¿no? Y si no está conectado, ¿qué hacen? Estamos hablando de que el paciente está en paro, ¿no? Y al hacer un paro tienen que hacer compresiones y apoyo ventilatorio. Primero compresiones. Entonces, en sala de operaciones lo que hacemos es eso, llevar al paciente a planos donde están abolidos sus reflejos y tenemos que apoyarlo. De experiencia les cuento, cuando éramos R1, el 2 de mayo, una escuela bien brava, el anestesiólogo agarraba y te metía todas las ampollas y te miraba así. Y tú lo mirabas y se miraban así. Y escuchabas la desaturación del paciente, porque uno no sabía, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Apoya. Y tú, asustado. ¿Entiendes? Entonces, eso, nunca se olviden de eso. Apoyo respiratorio, reanimación. ¿Ya? Luego de que lo has hipnotizado, le colocas su analgesia y un analgésico potente. En ese caso, fentanilo. Para la hipnosis nosotros usamos propofol, que es lo más común. Hay otras drogas, sí. Y por último, lo relajamos con relajantes musculares. Ya seguro van a hablar de medicamentos, que es otro mundo también. El más usado, rocuronio. Rocuronio. Más conocido desde el mundo del alma como el heladito.
Pasan un heladito, ¿por qué? Porque tiene que estar congelado. Bueno, así jugamos nosotros. Pásame el helado. Entonces, esa es la secuencia de pasos. Si tú no sigues esos pasos, ¿qué va a pasar? Le vas a poner el relajante a un paciente que está despierto y te va a recordar toda tu vida. Él va a querer ventilar y va a querer, y no va a poder ventilar. ¿Han visto los recuerdos intraoperatorios? ¿Han visto la película Anestesia? No, antiguamente, ¿por qué le tenían miedo a la anestesia? Porque se daba anestesia con cloroformo, con éter por goteo. No había este monitoreo intraoperatorio. El único monitoreo era lo que veía el anestesiólogo. Entonces el anestesiólogo busca videos en el YouTube, le ponían su mascarilla de Simmelbush, que era una mascarilla de alambre con unas gasas, y iban por goteo. 5 gotitas. Veían cómo estaban las pupilas. 5 gotitas más. Y el paciente ventilaba, después irregular, después se volvía normal. Pero habían casos en que se pasaba. Si era por goteo, imagínate. Una gotita más. Y el cirujano decía, ¡oh, buena anestesia! Está relajado el paciente. Ya terminé, despiértalo. No, despertaba. Parálisis vulvar. ¿Y por qué lo profundizaba? Porque el cirujano, si quería operar abdomen, necesitaba que el abdomen esté flácido, que no puje. Entonces el anestesiólogo lo profundizaba más. Y algunos no salían. De 10 que entraban a la sala, solo 2, 3 salían. Por eso le tienen tanto miedo a la anestesia, por eso nosotros somos los malos de la película cuando pasa algo. Fue la culpa del anestesiólogo. Se pasó de dosis. Eso ya no existe ya. ¿Cuál fue la piedra angular? La creación de los relajantes musculares. Entonces, por un lado lo profundizas y por otro lado lo relajas. Ya no necesitas profundizar también. ¿Y cuál es la quinta esfera? El manejo del dolor postoperatorio. Tú como anestesiólogo tienes que garantizar que tu paciente no sienta dolor, si no, tu trabajo está mal hecho. En una unidad de recuperación postanestésica no puede haber pacientes con dolor, no puede haber pacientes quejándose. En la URPA es no náuseas, no vómitos, no dolor. Así es. ¿Ya? Y eso lo garantizamos nosotros. Estas esferas se monitorizan actualmente. Son monitores ya especializados. ¿Cómo monitorizo la hipnosis o la profundidad anestésica? Con el BIS. Este es un BIS, doctores. Hay BIS unilateral y bilateral. Son bandas que se colocan en la frente del paciente antes de iniciar la anestesia, ¿ya? Y a través de las ondas electroencefalográficas van a ver si el paciente está en una sedación leve, profunda o demasiado profunda. Y acá está la explicación. Entre 40 y 60 es lo normal que debes mantener a tu paciente. Tú le estás poniendo el propofol, le estás poniendo el medicamento y vas a ver cómo el monitor te lanza. 40, 42, 45, quiere decir que el paciente está en plano. Más de 60 se está despertando. Menos de 40 estás yendo muy profundo, cuidado. Estás intoxicando al cerebro. ¿Y por qué es importante eso? Dar anestesia no es agarrar. Seguro ustedes van a entrar a la sala de operaciones y van a ver el cirujano jalando, ensangrentando, el enfermero y el anestesiólogo de silla, ¿no? Y uno dice, oh, qué fácil sería el trabajo, yo quiero ser anestesiólogo. No. Lo que tú haces es intoxicar al cerebro. Imagínate, el cerebro de una persona es un órgano que está acostumbrado a estímulos desde la barriga de la mamá. Cuando tú duermes, tu cerebro sigue trabajando.
Imagínate poner un medicamento que lo apague totalmente. Es como tener un televisor, te compras un televisor Samsung y agarra como hay. ¿Qué pasa con ese televisor? Se quema, ¿no? Se malogra, ¿no? Igual es el cerebro. Si tú no haces bien las cosas, no calculas tus dosis, vas a tener un Pedro Castillo de presidente después. ¿Ah? Vas a tener congresistas. Entonces, esa es nuestra labor, cuidar el cerebro de la persona que te está confiando a ti su vida. Detrás de esa persona hay una familia. Ese señor que entra es un padre de familia. ¿Ya? Entonces, con eso garantizas la profundidad. Otro, ¿cómo monitorizo la analgesia? Igual, con el CONOX, C-O-N-O-X. ¿Ya? Más de 60, el paciente está sintiendo dolor. Entre 40 y 60, tu analgesia está correcta. Menos de 40, te pasaste de dosis. ¿Y cómo sé que mi paciente dormido está con dolor? Aparte de eso, ¿qué genera el dolor? ¿Cómo ustedes dirían que está sintiendo dolor? Si no te lo dice el paciente, puede estar dormido, pero está sintiendo dolor por el aumento de catecolaminas, y eso te da aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la presión. ¿Sí? Si no tenemos esto, lo vemos con el monitoreo estándar. ¿Ya? Acá un resumen de los dos. ¿Cómo monitorizamos la relajación muscular? Con el TOF o tren de 4. ¿Ya? Este es un monitoreo, esto es un TOF, esto se conecta en el pulgar y va a lanzar estímulos al músculo, al aductor del pulgar, para ver cómo reacciona. El rocuronio va a ocupar receptores y según el porcentaje que ocupa te lo va a lanzar allá. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Esto para qué nos sirve? Para saber si el paciente está bien relajado o si necesita más relajante. Y lo otro, para despertar al paciente. ¿Ya? Vamos a hablar más adelante en la anestesia general. Entonces, cuando tú quieres despertar y sacarlo del ventilador, tienes que saber que el relajante ya no está en el cuerpo. Uno, sabiendo el tiempo de acción del medicamento, y dos, por los parámetros ventilatorios. El paciente puede estar recuperado en un 40%, o sea, 40% de receptores no ocupados, pero el medicamento está con el 60%. El paciente va a ventilar leve. En el ventilador te va a marcar que está respirando y tú te vas a confiar y vas a decir, sácale el tubo. Le sacas el tubo, paciente dormido, todo acá, pasa la recuperación y te llaman a la media hora. Doctor, el paciente está desaturando. ¿Qué pasó? Relajación residual. Ese 60% se convirtió en 70-80% y el paciente se relajó, pero esta vez ya no había nadie que lo apoye. Entonces, ¿para qué sirve eso? Para evitar la relajación residual. Ahí está el top, miren ustedes. Te lanza un porcentaje y esto se conecta acá, que va a lanzar los estímulos, ¿no? Ahí lo leen. Monitoreo especializado para los que quieran seguir en anestesiología cardiovascular y torácica. Catéter Swan-Ganz, ¿ya? Cardio-Q para ver parámetros cardíacos. Es una sonda que va transesofágica y que te va a medir cómo está la presión de inyección, el trabajo cardíaco a través de las ondas que emiten. Esto generalmente es cuando se hace anestesiología cardiovascular. Entonces, ya ustedes con esta imagen pueden saber qué está pasando, ¿no?
viene la monitorización del paciente. ¿No? ¿Qué es esto? A ver. Pulsimetría, esto. Frecuencia cardíaca, acá. Invasiva, ¿cierto? Porque acá están las ondas. ¿Qué más? Esto. Camografía. ¿Ya ves? Nada del otro mundo. Números fáciles de leer. ¿Ya? Igual acá, el primer paciente. Su monitoreo, tiene sus bombas de infusión y nada más. Puede tener su cardio Q, ya nadie lo va a sorprender si le encuentra con las tantas de bis. Y eso es todo, chicos. Ese es el monitoreo. Preguntas, respuestas, cánticos, calentaciones. Todo está claro.